Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto saludarlos nuevamente en una sesión más de los Círculos de Estudio. Primero que nada, reciban un cordial saludo de nuestra secretaria general, la doctora Soraya Bañuelos de la Torre, quien les desea que sigan teniendo mucho éxito en todo su proceso de promoción. Bueno, el día de hoy nos acompaña el maestro Raúl Martínez Bañuelos, con dos interesantes temas que él va a abordar. El primero, programa escolar de mejora continua y los lineamientos del SAE. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de cederle el uso de la voz, voy a leerles parte de su currículum del maestro. Bueno, el maestro tiene estudios de especialización en gestión de la formación continua en la unidad Ajusco de la UPN en México, Distrito Federal. Recibió también la medalla y diploma de los mejores estudiantes de México de manos del presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, en 1994, por haber obtenido el mejor promedio en la licenciatura en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional. Recibió el premio Ignacio Manuel Altamirano de parte del presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, en el año 2001, por haber obtenido el puntaje más alto en la carrera magisterial. Responsable también responsable de la instancia estatal de capacitación de la Secretaría de Educación y Cultura desde el 2005 hasta el 2010. En el 2005 y 2006 fue acreedor del diploma al mérito académico que otorga la Secretaría de Educación Pública a los desempeños más altos en los exámenes nacionales para maestros en servicio. Diseñó e impartió varios diplomas en los estados de Veracruz, Hidalgo, Campeche y Guanajuato. También obtuvo el premio ABC en el 2013 de parte de la organización Mexicanos Primero, AC. Realizó el diplomado Competencia Lectora, un enfoque para la vida en el Tecnológico de Monterrey. Es representante de México en la segunda conferencia internacional del asombro a la ciudadanía, efectuado en el 2008 en San José, Costa Rica. Asimismo, cursó el programa de perfeccionamiento de competencias docentes en la Universidad Autónoma de Madrid, España, becado por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad de Houston, Texas, representante de México en el primer encuentro internacional de estudiantes del doctorado en Belo Horizonte, Brasil. Participó en la estancia internacional de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Ha impartido diferentes cursos para docentes en México, República Dominicana y Colombia. Pasante del doctorado en desarrollo educativo con énfasis en formación de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional. Coordinador de la Red de Innovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas México-Colombia, República Dominicana, que promueve la cooperación entre docentes de Colombia, Cuba, Perú, República Dominicana, Honduras y México. Actualmente, él es supervisor de la zona 142 de primarias federales de la región Guadalupe. Pues bien, maestro, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Gracias, maestro. Gracias, muy amables. Pues primeramente, agradecer la invitación a la maestra Nancy Guadalupe y a las compañeras y compañeros del CENTE, la sección 34. Esperamos contribuir un poquito a este círculo de estudios, a la formación continua de compañeras y compañeros que aspiran a los diferentes procesos, ya sea de admisión o de promoción. Y pues bueno, gracias por la lectura del currículum. Yo creo que ahí sería bueno generar una cultura que hiciera una alusión a cómo uno se va formando en la práctica. Yo diría, aprendió a ser maestro en buena medida cuando lo mandan a San Juan Capistrano con 56 niños, muchos que no hablaban español, y ahí sale uno adelante como puede. O sea, la experiencia está reconocida desde el artículo 3 como algo muy eminentemente práctico. Y bueno, para abordar estos temas, lo primero que me parece a mí que tenemos que tener como muy claro es el concepto de excelencia, porque la excelencia es un concepto fundamental como referente para nuestra labor cotidiana. La palabra excelencia tiene un matiz distinto a la calidad. Cuando hablamos de excelencia, cuya definición está en el artículo 3, nos habla de 4 elementos, ¿sí?
El primer elemento en la definición dice, es la mejora continua, es el mejoramiento integral constante. Quiere decir que quien quiera buscar la excelencia como docente, si una escuela como colectivo quiere transitar hacia la excelencia, lo primero que ocupa es reconocer que es un mejoramiento integral constante. Segundo elemento, dice, que promueve el máximo logro de aprendizaje. Cuando hablamos del máximo, pues hablamos del máximo respetando los ritmos, estilos y necesidades de las niñas y niños. Tienen diferentes ritmos, no hay un máximo homogéneo ni estandarizado. El tercer elemento del concepto de excelencia dice el desarrollo del pensamiento crítico, para el desarrollo del pensamiento crítico. Estamos buscando la formación de ciudadanas y ciudadanos que tomen una postura propia, que opinen, que distingan y en la medida de lo posible sean libres en su forma de pensar y en su forma de expresar lo que quisieran proponer para un mejor mundo. Y la última parte, fortalecer los lazos con la comunidad. Creo que es una novedad, así en el modelo de la nueva escuela mexicana, no se había mantenido este discurso, no es que antes la SEP no lo promoviera, pero ahorita hay toda una política en esto del vínculo escuela-comunidad, que pues en otros foros yo he mencionado que esta idea de la nueva escuela mexicana también es una idea de la vieja escuela mexicana. Eso se trabajó desde tiempos de Rafael Ramírez, tantos esfuerzos promovidos por el maestro Moisés Sáenz, en el plan de 11 años también con Jaime Torres Bodet. La escuela y la comunidad no deben distinguirse dónde está el límite, no deben estar separados más allá de una barda cada vez más alta, llena de cables. Entonces, ese concepto de excelencia yo creo que es el referente para quien quiera trabajar el SAE. ¿Sí? ¿Cómo apoyo? Teniendo como rumbo esa excelencia. Yo digo que un rumbo porque uno no puede asumirlo como un punto de llegada. ¿Cuándo yo voy a decir soy excelente? Pues nunca, pero siempre puedo estar buscando la excelencia. Y entonces en ese sentido, pues para maestras, maestros, supervisores, directores, ATPs, para todas las funciones, se ha establecido un marco para la excelencia, donde hay una lista de indicadores que es justamente lo que les van a evaluar. Entonces, bueno, vamos a ver unas diapositivas. Gracias, maestro. La primera parte quiero comenzar con el SAE. ¿Sí? Yo digo que el SAE es como un apoyo para quien quiere transitar hacia la excelencia, insisto en esa idea. Y pues hay tres grandes elementos. Si retomamos los lineamientos que están aquí en la portada de la diapositiva, las características, los integrantes y sus funciones. El objetivo de esta primera parte, la separé en dos, de esta primera exposición, es analizar las propuestas para operar el SAE y atendiendo a los perfiles establecidos en el marco para la excelencia. Porque uno puede apoyar para otras cosas, ¿no? Uno puede estar yendo a la escuela muy seguido para mantener el orden, para reprimir profes, para organizar revueltas con profes. Pero en este caso el concepto es bien claro, ¿no? Es un servicio que se le da a la escuela. Es un servicio que se ha venido consolidando desde hace algunos años. Un ratito más voy a hacer un poquito de historia. Pero es un servicio de asesoría y acompañamiento tendiente a buscar los perfiles que están en el marco para la excelencia. Y bueno, asumiendo que somos servidores públicos. Yo creo que cada docente, cada directivo debe asumir que estamos para servirle a la gente. Nuestros principales destinatarios, claro, son las niñas y niños, pero pues dice Silvia Smelkes en su libro Hace una mejor calidad de nuestras escuelas. Los destinatarios de la labor de la escuela también son los vecinos, la comunidad, los empresarios, la gente que ahí vive, los mismos docentes. O sea, el marco para la excelencia nos lleva a asumir que somos unos servidores públicos y cuya primera finalidad son las niñas y niños. Y bueno, tratemos de asumir que el SAE es una tarea de un equipo, no de un individuo, ¿sí? Dijera Serafín Antúnez, cuando hablemos de la supervisión hay que hablar del equipo de supervisión, no del supervisor o de la supervisora, en singular no, porque ahí mínimo hay una secretaria, bueno, excepcionalmente no lo hay, pero la supervisión tiene ATPs, ATPR, secretaria y
supervisor o supervisora. Y si no lo hay, pues debería transitarse a que haya un equipo de apoyo, ¿sí? Así como que cuando alguien dice, ocupo ayuda con esos niños que se me están quedando en la lectura, pues, ¿quién me da la mano? Esos son los integrantes del SAE. Y pues hay todo un paradigma en las nuevas políticas impulsadas desde la Mejor Edu, desde la Dirección de Formación Continua de la SEP. También pensamos que desde la cultura de los profes, de la formación en servicio, hay todo un paradigma. ¿Sí? Una pregunta que yo haría a quienes estén aquí conectados ahorita. Bueno, luego retomo esa pregunta del maestro Jesús Galindo, pero bueno, me queda claro que un servidor público es porque le sirve a la gente. Nuestro salario viene de los impuestos de la gente, aunque no directamente de los papás de los niños que atiendo, pero cuando van a comprar sus mandados, cuando pagan impuestos, de ahí sale nuestro salario. Y yo lo veo más como una mística, como una misión en la vida, más que un empleo. Y yo creo que si comparamos una empresa con el sistema educativo, sobre todo en escuelas públicas, uno está para servirle a la gente. Y no habría salario suficiente para reconocer. Y yo creo que va más allá de que me den el día del servidor público, ¿sí? Yo creo que, no, entiendo que a lo mejor no va por ahí la pregunta del maestro, pero yo diría que un ejemplar es el que trata de cumplir la normalidad mínima, porque uno es modelo para sus estudiantes. Si yo quiero un mundo, un México donde la gente se acostumbre a ser puntual, llego puntual. Si yo quiero unos trabajadores exitosos que no los corran de las fábricas o que tengan su propio empleo y se autorregulan, pues parte mucho de aprender de que toda la vida estuvo con docentes que llegaban a tiempo, que mostraban educación, respeto, ética profesional. Y yo creo que no nos conviene como sociedad esa cultura de la suspensión frecuente de las labores docentes. En el libro de las características de las escuelas efectivas nos habla de 11 factores y uno de ellos es las oportunidades de aprendizaje. Ahí es una de las conclusiones de muchas investigaciones en el mundo, donde dicen qué hacen las escuelas que logran buenos resultados. Y una de las 11 características es oportunidades de aprendizaje. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Pues tienen mucho que ver con el uso del tiempo en la escuela. Y bueno, hay otros estudios de corte internacional donde se nos explica cómo hay una correlación entre bajo rendimiento, pobreza y suspensión de clases. Un país cuyas clases son muy irregulares es un país atrasado. Un país cuya sociedad es progresista, va avanzando, se refleja también en una escuela que es regular. Y yo creo que las inequidades existentes tienen mucho que ver con ese punto, ¿no? Pero bueno, retomo esto del desarrollo profesional. Hay una pregunta que nos hace en un libro el maestro Latapí, Pablo Latapí, ¿cómo aprenden los maestros? Durante mucho tiempo, PRONAP, carrera magisterial, en su versión anterior, los lineamientos de escalafón le apostaban a los cursos, a los diplomados, fue todo un modelo fuera de la escuela. Llegamos a asumir como cultura profesional y gremial que uno iba a prepararse fuera de la escuela y ahí ibas a trabajar. Y lo que nos señala desde 2003 Pablo Latapí es que uno aprende principalmente en la escuela. Es ahí donde uno se forja como maestro. Y siendo congruente, por eso yo decía, mejor leer el currículum donde diga que fue unitario, que estuvo en una escuela alejada, que estuvo tantos años de experiencia en una escuela tridocente, y ahí va desarrollando habilidades de la mano de la lectura, de la mano de diplomados, cursos, claro que también. Pero el espacio fundamental de formación de un docente es su mismo centro de trabajo. Y bueno, el propio Latapí dice que uno aprende hasta la hora del lonche cuando estás platicando de manera informal con los profes, sacan a colación las problemáticas y dicen, yo le hago de este modo, yo tengo esta experiencia que me funcionó. Yo creo que esa parte es lo que está retomando ahorita la política de formación de docentes en servicios, tanto desde la Mejor Edu como desde la SEP. Y bueno, aquí hay unas frases que no las voy a leer, pero básicamente lo que está al final, dice Margarita Altet y Pernaud coinciden en eso. Es un proceso eminentemente en la práctica.
¿Y esto qué tiene que ver con el SAE? ¿Sí? Cada quien se forma como profe, pero el ATP ayuda, asesora, acompaña. La supervisión en figura subtitular ayuda, asesora y acompaña. Pero cada quien aprende en las interacciones con los demás. Entonces, para entender esto del desarrollo profesional, dice Margarita Altet, francesa, dice, hay una diferencia de cuando yo empecé a trabajar a lo que ya llevo de años de experiencia. Lo poquito, lo mucho o lo muy leve que haya aprendido, ese es mi desarrollo profesional. Entonces, no es sinónimo de antigüedad. Yo puedo tener mucha antigüedad y pocos aprendizajes profesionales. Incluso caer hasta como en una especie de estancamiento donde sigo haciendo lo mismo. Caigo en la mecanización, en la reproducción de prácticas, lo cual, obvio, no es recomendable, porque dice Pablo Latapí, lo que caracteriza a un maestro no es que enseña, sino que siempre está aprendiendo. Y dice un autor español, cambia el mundo, cambian los niños, tiene que cambiar el profe y la escuela. El que se estanca se queda atrás. Imagínense ahorita qué les viene a los pequeños, que dijéramos en una conferencia que dio el ministro de Educación de Israel, hay que preparar a los niños y niñas para lo que viene, no para lo que ya pasó. ¿Y cómo van a ser esos pequeños que ahorita están en preescolar? Supongamos que tiene 5 años, cuando sea un adulto, en 13 años más, ¿cómo va a ser el mundo para el año 2036? Más tecnología, más avances, más necesidad de una lectura crítica. Entonces yo no puedo estarlos preparando para lo que ya no va a existir, sino para lo que todavía no vemos y que en pocos años va a ser sorprendente, como vemos ahorita, con tantos artefactos y exigencias de competencias para la vida. Entonces, el desarrollo profesional es los avances que yo logro gracias a que voy a cursos, gracias a que me preparo, gracias a que leo, y también gracias a que comparto experiencias con mis compañeros y que alguien me ayuda por ahí en la zona. Entonces hay un doble, digamos, un doble plano, lo que se ha llamado tradicionalmente la formación continua, que incluso a veces criticado por Latapí como el credencialismo, ¿sí? Uno puede tener muchos diplomas, títulos, y a veces no lo refleja en la práctica. Y en contraste, uno puede encontrar excelentes docentes que han aprendido en la práctica y pocos se preparan. Serían mejores si se prepararan, claro. Pero el hecho de que no tenga constancias no significa que sea una mala maestra o un mal maestro. Y el hecho de que tenga un baúl lleno de constancias no significa que sea un excelente docente. O sea, la excelencia es la que promueve el máximo logro. Retomo esa parte del concepto. Entonces, veamos la segunda parte. Yo les reconocería esta segunda, el intercambio de experiencias. Cuando alguien organiza una sesión donde vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se enseña a los niños a leer, y el foco es qué recursos didácticos utilizas. Y acá la compañera ATP, la maestra Janet de nuestra zona, ha organizado, y es magnífico llegar a un espacio donde abunda la creatividad, el ingenio, el esfuerzo, muchas veces material que hasta los mismos maestros y maestras compran, y ellos mismos, sería bueno, claro, que la secretaría les diera, pero no se esperan. Si el que tiene compromiso profesional no espera que le llegue todo. Dice una frase, no esperes a que haya las condiciones para que empezar a trabajar. Empieza a trabajar para que haya las condiciones. Es decir, invertir la frase. Entonces es bonito cuando hay una sesión de intercambio de materiales, de formas de trabajo, de experiencias, con un tema que alguien ha predefinido y que organiza cuánto tiempo va a tener cada quien, y claro que eso va a tener impacto en los compañeros que están ahí. Es decir, el intercambio de experiencias a veces nos deja mucho más que un diplomado, del cual a veces, claro que la lectura es importante, pero pues a veces se queda uno en el plano de lo teórico. El tema del consejo técnico es el espacio de formación privilegiado. Y el espacio de formación, en términos incluso desde la oficialidad, hay unos lineamientos, hay una mística, una propuesta de trabajo en el consejo técnico. Uno debe ir en actitud propositiva, crítica, claro que sí, pero evitando, dice Pablo Latapí, caer en la cultura de la queja. Mañana tenemos consejo técnico en el país y creo que mal haría uno en llegar con cara de gruñón, hacerse al rincón
Y cada vez que pregunte el director o directora, yo me hago ahí para no levantar la mano. Y me paso las 5 horas y no levanto, ni siquiera abro la boca. Y acá se amedrenta, hasta el que coordina se amedrenta porque dice, está de malas, no quiere participar. Entonces, cada quien aporta o cada quien se limita desde su propia actitud. Entonces, el Consejo Técnico es el espacio privilegiado. Su definición es, ahora que van a sustentar, los que vayan a presentar el examen, pues ahí les va un reactivo, ¿sí? ¿Cuál es el máximo órgano de decisión técnico-pedagógica? ¿Cuál es el órgano de mayor decisión técnico-pedagógica? El Consejo Técnico. O sea, ahí nos delimita claramente que tiene más autoridad que el director en lo técnico-pedagógico, no en lo demás. Deslinda lo administrativo, deslinda lo organizativo, deslinda la parte financiera, ahí el Consejo Técnico opina, pero su foco es el aprendizaje. Entonces ahí es un espacio de formación. Y el SAE, pues claro que está muy vinculado con eso, porque cuando uno identifica los consejos técnicos, una listita de niños que se nos van quedando, que están en foco rojo, que se nos van rezagando, están en riesgo de abandonar la escuela, que tienen dificultades fuertes con la lectura, que tienen problemas con las emociones después de la pandemia o ahora con la preocupante situación de la inseguridad en el estado. Pues ¿cuántos niños no llegan a la escuela con fuertes afectaciones emocionales? Y el Consejo Técnico identifica a estos niños, vivieron una situación en la familia, tuvieron un accidente, fueron objeto de extorsiones, y donde el SAE ayuda con herramientas a ese colectivo para que se atiendan esos niños. O sea, hay un vínculo directo del Consejo Técnico con el SAE. Y el intercambio de experiencias debería ser una práctica frecuente entre quienes operan el SAE. El ATPs y supervisores deberían promover, y claro que los profes también deben contestar, y estoy dispuesto a compartir, como dice una frase de Paulo Freire, nadie sabe tanto que no pueda aprender algo de su compañero, y nadie ignora tanto que no pueda aprender algo de su compañero. Entonces, que no le pueda enseñar algo a su compañero, perdón. Entonces, esa es la lógica de este espacio de formación en la escuela. El SAE se enfoca en la formación en la escuela. Yo creo que el SAE rara vez debería sacar a los profes a una concentración en horario de clases. Yo digo que mejor hay que irse a la escuela y hay que visitarlos y estar ahí en apoyo. El tema del asesoramiento debe ser pues en la escuela, es ahí el meollo del SAE. Las redes de maestros, ahorita mencionaba la maestra, yo soy parte de una red, de una especie de solidaridad profesional, hermandad, incluso de muchos países, que hemos hecho 8 encuentros internacionales, hemos hecho muchas actividades sin financiamiento, somos una ONG sin interés político alguno, más que el de los niños y niñas y su aprendizaje. Y hemos hecho muchas cosas que son bastante significativas, que son dignas de platicarle a los nietos, ¿no? Entonces, finalmente la tutoría. Ahí hay toda una concepción que está desde la Ley General de Educación, que ya había empezado desde la versión anterior de la ley. Todo el que se incorpora como docente debe recibir por 2 años, al menos, el acompañamiento de un excelente docente. Entonces, el tutor del docente novel debe ser un docente experimentado, reconocido por ser un buen maestro, de preferencia de su misma escuela, a menos de que sea unitaria o bidocente o que los dos sean nuevos. Pero lo idóneo es que el docente que ya tiene tiempo trabajando y la gente lo admira por su estilo de trabajo, contagie a los nuevos. Dice Serafín Antunes, ¿no? Que los primeros 2 años de servicio en un docente son fundamentales, porque ahí determina su estilo profesional. Si yo llego a un colectivo de gente organizada, propositiva, trabajadora, y al rato yo ando como ellos a los 2 años, y explica también Antunes, ¿no? Si yo llego con un colectivo indolente que llega tarde, pierde el tiempo, no trabajan, al rato ya también ando como ellos, porque pienso que es lo normal. Seguramente algunas gentes se escapan, pues, pero hay una influencia muy directa del tutor en el docente novel, y es un elemento fundamental en la formación. Entonces,
Pues bueno, retomo, todas esas políticas están seguramente muy relacionadas con lo que explicó en 2003 en una conferencia el maestro Pablo Latapí. ¿Cuáles son los ambientes para la formación de docentes que él, en aquel tiempo, ya hace 20 años, recomendaba ya desde entonces? Primero, ambientes centrados en el conocimiento, es decir, donde el curso que se dé o el taller, de preferencia lo dé otro compañero de la misma escuela o de la misma zona. Y luego los mismos maestros discriminamos al compañero y decimos, pues el que me va a enseñar, que vengan desde México a explicarme el modelo de la nueva escuela mexicana, si vienen de Argentina mucho mejor, y si vienen de Europa, no, pues, soñado, cuando el experto lo tengo en el salón de un lado, porque él está en ese contexto, en esa situación problemática, y reconocer pues que el colega me puede enseñar cosas y yo también ahí. Ambientes centrados en la evaluación, ese inciso B, lo que explica el maestro Latapí es que a partir de las evaluaciones donde uno mismo sabe lo que le hace falta. Si, por ejemplo, yo desconozco eso del enfoque de las prácticas sociales del lenguaje, necesito leer más de eso. O en la evaluación que sustenté, observé que desconozco los protocolos de seguridad en la escuela, necesito ponerme y a ver quién me ayuda desde el SAE o yo busco, porque es la tercera parte. Aquí dice Latapí, donde uno quiere ser parte. Ambientes de libre adscripción. Aunque no me pasen lista, aunque no me den constancia, pero yo quiero ser parte de ese grupo porque ahí reconozco que aprendo mucho. Y es mejor uno juntarse con los que quieren y no con los que no quieren. Entonces, bueno, yo llevo algunas experiencias así con eso. He tenido mucha fortuna de coincidir con gente de la que he aprendido mucho y me han obligado a prepararme también. Y eso le llamamos comunidades de aprendizaje. Si uno va porque quiere, en la tarde, incluso en sábado, en la noche, uno compra sus libros. Y claro que cuando la SEP le manda material para eso, también lo agradecemos, pero no nos esperamos. Y dice Latapí, una comunidad de aprendizaje donde uno se adscribe de manera libre. Y bueno, miren, por ejemplo, la red de innovación e intercambio de experiencias pedagógicas surgió en el marco del doctorado en la UPN. Invitamos a unos compañeros de Colombia, unas maestras, las llevamos a la Laguna Grande, donde yo estaba como supervisor, y allá les invitamos a que nos platicaran de cómo trabajaban unos proyectos interdisciplinarios en Colombia. Y pues es algo muy parecido a lo que ahorita se promueve en la nueva escuela mexicana, por cierto. ¿Sí? Autonomía profesional, los profes allá nos platicaban, nos reunimos unos días antes del inicio y determinamos nuestro programa y luego ya lo llevamos a cabo por meses y a los 6 meses otra vez. Pero en esa ida a la Laguna Grande, los profes de aquí también les mostraron cómo estaban trabajando la lectura. Habíamos trabajado un proyecto de instalación de los acervos en las paredes, conectarnos a internet y proyector en todas las aulas. Y era un proyecto magnífico y les gustó mucho. Y nos invitaron a Colombia. Y dijimos, bueno, ¿quién sueña con conocer Colombia? Un grupo de profes, una zona muy pequeña, 13 más su supervisor. Y bueno, dijimos, nos invitan a Colombia a mostrar esto, ¿cómo ven? Un grupo de jóvenes, de docentes de no más de 5 años de servicio, unos de 1 año, de 2, de 3. Y acordamos, aunque pidamos un préstamo, aunque vayamos al CENTE por un crédito y ahí lo pagamos en 1 año, pues vámonos a Colombia. Y 13 nos fuimos a Colombia la primera vez. Y de ahí surgió esa red. Ya después vinieron, fuimos, se incorporaron, coincidimos con gente de República Dominicana y bueno, esto ha crecido. Y ha sido una red donde el presupuesto ha sido cero de alguna dependencia. Sí hemos tenido apoyo de la Secretaría de Educación, incluso del CENTE. Hemos tenido apoyo y lo esencial ha sido la ilusión, las ganas. Eso es lo que mueve muchas cosas. Entonces las redes pueden ser locales. Ahorita con la tecnología, una red, acá nos hemos estado reuniendo a veces los sábados a las 6 de la mañana, porque nadie tiene tiempo a otra hora, es la única hora de coincidir y luego la diferencia de horario. En Dominicana son 3 horas adelante, entonces pues solamente ahí andamos la familia dormida y uno ya en reunión. Y no tenemos que salir de la casa. Esa ventaja nos da. Y a veces vamos presencial porque yo también creo que lo presencial es mucho mejor. Entonces, las redes, al ratito abundo un poquito más en las redes. En esta primera parte, pues, que sustenta el SAE. ¿Sí? El SAE
y el programa escolar de mejora continua, claro que en el ámbito de la formación de los profes. Primera conclusión que dice Pablo Latapie en su libro: para aprender hay que querer aprender. Y yo lo vinculo con las actitudes de mañana, ¿sí? Mañana vamos a una escuela, un grupito de profes, unos llegan contentos, unos llegan con su encargo de avances de programas analíticos y otros llegan sin nada. Unos llegan refunfuñando, unos dicen ya vámonos temprano, ojalá que se hubiera suspendido. Y ahí dice, bueno, si el que no quiere aprender, él solo se limita. Segunda condición, dice Latapie, hay que dedicarle tiempo. Porque también hay quien dice, si es en la mañana y no hay clases, sí voy. Me invitan a un curso muy bonito, muy interesante, pero solamente que no vayan los niños para yo descansar de los niños. Tampoco creo que eso nos beneficie. Yo diría, prefiero que se vaya a trabajar aunque no vaya al curso. Pero esa es una opinión muy personal y lo digo como ciudadano, ¿sí? Como padre de familia, como alguien que quiere que este país progrese en lo educativo y en todos los terrenos. Yo creo que la suspensión de clases a nadie le beneficia. Es un rasgo de tercermundismo y atraso. Pero bueno, siguiente idea, empezar por analizar las propias necesidades. Yo creo que en lugar de estar señalando en qué andan mal los demás, debería voltearme a ver a mí mismo. ¿Qué es lo que no domino? ¿Qué es lo que hace que mis niños se aburran? ¿En qué les estoy quedando mal? Y ya estoy criticando el modelo de la nueva escuela y no lo conozco. Pues primero lo debo de leer para poder criticar, ¿no? Ya lo entendí y no estoy de acuerdo porque esa parte no me gusta, pero ya lo leí. O no estoy de acuerdo en esto, pero propongo esto otro. Dijera el maestro Jorge Miranda, que en paz descanse, fue jefe de sector en Jerez. Él decía, el que opone, propone. O sea, no está de acuerdo, entonces díganos, ¿qué es lo que propone? Si así no, entonces ¿cómo? Entonces, bueno, esa parte, creo que esa parte está interesante. Y por último, crear sus propios ambientes de aprendizaje, preferiblemente en grupos donde uno va porque quiere. Si nadie te tuerce el brazo, nadie te da un premio, ni te pagan por ir. Entonces yo tuve una experiencia hace años de cursos de Piare nos pagaba por ir a los cursos en la tarde, íbamos en la tarde. Y pues, pero también, y ahora pues bueno, yo creo que no se ven en este espejo, pero retomen esa experiencia. Nos juntamos un grupito en Jerez a estudiar en las tardes en nuestras casas. Y veíamos la bibliografía y ahora vamos contigo, ahora vamos contigo. Y no era un grupo así abundante, 5 o 6 profes. Pero el producto es que todos nos promovimos. Y pasamos al B y al C y al D. Y entonces no hubo examen que uno no pasara porque ese círculo fue magnífico. Nos fuimos a la UPN como colectivo, nos fue muy bien. Ese premio que mencionó la maestra, pues en esa parte yo lo atribuyo mucho a eso, ¿no? Ya al haber estado en ese colectivo, entonces en realidad hasta en lo económico trae retribución. ¿Sobre qué asesorar? Vamos al SAE, pues al objeto de trabajo del SAE. Pues bueno, aquí no sé si haya algunos ATPs, pero al rato a lo mejor aspiran a hacer ATP. ATPR, ATP por reconocimiento, pues, o por examen, por promoción. El que sea ATP de manera genérica. Pues ese de los músculos, el de la AAA, asesora, acompaña y apoya. Esas son funciones de la supervisión y del ATP, que es parte de la supervisión, desde luego, ¿sí? ¿Sobre qué necesidades? Los profes a veces piden así como que a gritos, al quien me ayuda. No está el Chapulín Colorado, pero pues ahí está la supervisión. Y yo creo que, miren, no le entendemos a tal parte de los ejes articuladores, no hemos entendido la nueva estructura del trabajo por campos. Tengo incertidumbre sobre eso de que ya no va a haber asignaturas. Y yo toda mi vida he trabajado con español y ya no va a haber español. Entonces, ¿cómo va a ser ese cambio? ¿Cómo se hace un proyecto? ¿Cómo es eso de que sea transversal? Entonces, ahí hay mucha necesidad de acompañamiento. Y ahorita vamos al concepto de acompañamiento, pero significa junto con, yo voy con él. Si le va bien, nos sentimos a gusto, si le va mal, nos sentimos preocupados, ¿no? Yo creo que vamos juntos con ellos. El tema de la autonomía profesional, creo que hay una creciente exigencia a que no dependamos de que nos digan, de que nos den manuales, nos den instrucciones. Recupere su experiencia, se reconoce
que las maestras y maestros saben bastantes cosas, entonces ellos pueden comenzar por compartirnos lo que han aprendido en su desarrollo profesional. Y vamos dejándoles margen, no tengamos miedo a equivocarnos. Que algunos profes ya dicen por abrir en la zona y en otras, pero al menos en la zona 142 dicen, ya queremos hacer unos proyectos. No le hace que todavía no se publique el programa nuevo en el diario oficial de la Federación. Ya queremos aprender desde ahorita. Esa gente inquieta se anticipa y dice, bueno, pues toma buenas decisiones y a lo mejor se equivoca y aprende. Y a lo mejor no se equivoca y también aprende. Entonces, asumir la autonomía implica una responsabilidad, como una segunda cara que es, yo tomo decisiones con responsabilidad. Entonces, esa parte me parece importante. Y bueno, ahí les pongo en rojo eso del programa analítico, que es, ahora sí que a lo mejor nos vemos como un gigantón y un enanito. Ahí va lo que me dice la SEP. Aquí está tu programa sintético, pero ahora usted deme su programa analítico y vamos a hacer la suma. Para este grupo de niños es lo de la SEP más lo que usted ponga, el codiseño. Si en este programa analítico es lo que usted sabe que necesitan esos niños, en el contexto concreto donde labora. Entonces yo creo que hay un pretexto para asesorar y acompañar durante mucho tiempo y también para ser acompañado, porque entiendo que aquí no todos son ATPs, a lo mejor muchos son profes frente a grupo y dice, pues ahí está sobre lo que yo tengo que tener disposición para que me apoyen. Y el tema de los protocolos, yo creo que hay una fuerte descomposición social, cada vez hay más violencia en la escuela, los profes le platican a uno lo que hacen los niños y uno dice, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, miren, que un padre de familia le pague a un niño para que le pegue al otro que le pega a su hijo. O sea, ya prácticas mafiosas en la escuela. ¿Cómo es posible que eso esté existiendo? ¿Qué hago si un niño anda con un celular organizando pleitos y los graba? Esos protocolos, pues, que de manera preventiva contribuyen a prevenir la violencia en la escuela, a abatirla, pero también hasta evitar que despidan a un profe porque no se apegó a los protocolos que establecen las normas. Ahí hay mucha necesidad de asesoría. En particular les ponía en rojo el programa analítico. Aquí tenemos los 3 planos que tendremos que trabajar. Entendemos que unos van más avanzados que otros, pero ahí se ocupa que el ATP y la supervisión se pongan las pilas y lideren la comprensión de esto, pero también yo mismo, como docente frente al grupo, debo ponerme a investigar, a cumplir la parte que me toca. ¿Sí? Hay una lista de preguntas ahí que es casi una guía de redacción, pero si yo no me meto a la lectura del documento, pues me atraso. Entonces, yo creo que aquí hay, este documento ahorita es un objeto de, no sé, el 90% de los ATPs deberían estar metidos en eso también. ¿Sí? No solamente el ATP, también el supervisor o supervisora. En este documento nos habla de los 3 planos y nos da este proceso. Y ese proceso lo debería de tener así como que bien dominadito quien apoya a los docentes. Primero, vamos a analizar las condiciones. Este es un esquemita que nos dan en el documento del diseño creativo, que es un apartado del libro del docente. Primero, analice las condiciones. ¿Sí? Pues, ¿cómo es la comunidad? ¿Es rural, urbana? ¿Cómo está el tema de la convivencia, los hábitos de vida? Si son saludables o no, hasta la alimentación, si hay basura, si hay daño al ambiente, respeto por la naturaleza, hay un disfrute del ejercicio físico, hay práctica cotidiana de la lectura en las familias y en los niños. Pues primero analiza uno ahí. No voy a tomar la encuesta nacional de lectura ni cifras del mundo, ahí de mi comunidad donde yo trabajo. Y de ahí voy a ver, caray, aquí están los focos rojos. ¿Sí? Segundo, vamos a analizar el plan de estudios donde dice el perfil de egreso y específicamente los 7 ejes articuladores, que son casi los que ahorita acabo de mencionar. Yo podría decir, aquí tengo un sector mayoritario de la familia que no practican la lectura y escritura de manera cotidiana. Ahí hay un punto para un proyecto que yo podría trabajar. Vamos incorporándolo al programa analítico. Analizar los programas sintéticos, cómo están los cambios, los nuevos enfoques, el contexto social de la escuela, si hay pues fuertes y cotidianos hechos de violencia que seguramente no me queda duda de que eso está impactando en las mentes de los pequeños. Cuando los niños llegan a su casa
platicando de la escuela y la familia está preocupada porque hubo bloqueos, porque se llevaron a alguien, que otra vez no salgas porque nos da miedo por las balas. Y el niño está creciendo en ese contexto. Eso es una tristeza, la verdad. Más que, bueno, creo que está muy mal lo que nos afecta a los adultos, pero más triste el impacto en las mentes de los que van a ser los ciudadanos del futuro. Y bueno, de ahí, ese primer plano que está en cuadritos rojos, nos vamos al plano 2. Analizamos el mapa de contenidos, ahí faltó. A ver, ¿cómo está lo que me propone la SEP? Segundo, selecciono y enlisto. A ver, pues de eso que me dice la SEP, esto sí, esto no tendría por qué ciegamente abordar todos los contenidos de la SEP. Creo que la mayoría, pero no ciegamente todos, porque por eso la misma SEP nos dice seleccione. ¿Sí? Y de ahí prioricen. Y de, no, aquí lo más urgente es trabajar lo emocional, o lo más urgente es trabajar la convivencia. Ya cada quien determinaría en el ejercicio de su creatividad y autonomía. Aquí con mi grupo de tercero, esto es lo urgente. Si fijan, ese es el 2B. Y ya de ahí, ahorita nada más nos dicen, póngale un título, no, ahorita no haga el proyecto, más adelantito lo haremos. Un proyecto de promoción de la lectura, un proyecto para erradicar la violencia de género, un proyecto para promover la vida saludable, específicamente la alimentación sana. Bueno, ya luego veremos algunas estrategias y si hubiera algo que ahí no viene, pues lo agregamos. Ese es un foco de asesoría. Yo creo que el SAE debería ponerse mucho las pilas en esto. Y claro que, pues bueno, de pronto alguna gente se confiesa como que anda perdida y se nos preocupa, no lo entendemos. Yo creo que no hay problema con eso, es natural que estamos aprendiendo, así aprendemos los seres humanos. Lo que nos debería preocupar es no hacer nada. Pero si yo digo, no lo entiendo, necesito que me expliquen más, está bien, hay un estrés que me mueva a investigar. Bueno, la nueva escuela mexicana nos habla de 3 conceptos centrales para quienes van a sustentar las valoraciones y ojalá que lo traduzcan en su práctica. Esos 3 conceptos aparecen en muchos reactivos y son rasgos centrales de la nueva escuela mexicana: la excelencia, la equidad y la mejora continua. Si uno adopta esa perspectiva de vida, o por lo menos la perspectiva en el examen, pues va a ver ahí los reactivos en las opciones donde diga mejora continua, esa ha de ser la correcta, porque ese es ahorita el discurso de la SEP. Y bueno, yo no quisiera centrarme en el éxito en el examen, sino en la mejora de la práctica propia, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando uno dice mejora continua, ¿cuándo un profe debe dejar de mejorar? Pues cuando se jubile, incluso probablemente todavía más allá. Pero por lo menos hasta que se jubile debe estar mejorando. Entonces yo no puedo decir, yo ya terminé la maestría o ya tengo 20 años de servicio. No, yo creo que la juventud es un estado mental, dijo alguien por ahí. Y pues bueno, el tema de la equidad, que hemos poco hablado de ellos, pero pensemos en los que menos tienen y en los que más nos necesitan. En el SAE hay un historial, no es el primer documento que sale, ya hay al menos estos 4. El primero también se llamó SAE, en 2004, por cierto, aquí en Zacatecas colaboramos en la elaboración de ese primer documento, estaba de directora de formación continua la maestra Alba Martínez Olivé, y ella nos invitó a colaborar. Luego se transformó en el CIRAE, luego en el SATE, y ahorita es el SAE una vez más, con algunos cambios bastantes, ¿sí? De 2019 para acá, se llama así, es un servicio. Pues vean, un servicio significa que hay que ir a la escuela, ¿sí? Pues, ¿cómo sería el servicio de agua potable si uno tendría que ir al agua a un tinaco? No, el servicio de agua potable me la pone en la casa. El servicio eléctrico llega a mi casa. El servicio de asesoría llega a mi escuela. Yo así lo concibo, ¿sí? Creo que no debería decir, venga a la oficina por los documentos. Y menos digo, venga a la oficina pronto porque ya me voy. Sino, después de clases aquí nos vemos o ahí nos vemos. Bueno, es una idea de líneas. Bueno, el SAE debe contribuir al desarrollo profesional docente, que insistimos, no debo esperar que vengan a formarme o que vengan a decirme cómo le haga. Yo debo buscar y que debo tomar la mano que me ofrecen. Si el tutor o el ATP o el supervisor, pues ellos me pueden invitar a hacer cambios minúsculos a veces.
A veces uno cae en una rutina, estar frente a grupo es muy demandante. Yo estuve mucho tiempo frente a grupo, uno no le queda a veces tiempo ni para comer. Está uno al pendiente de los niños, la guardia, le habla a la señora, el papel de la que urge. Pero creo que es muy demandante, pero a veces uno ya no ve lo más inmediato. Que llegue alguien a mi salón y diga, oiga, profe, ya cambié ese material, ya está muy empolvado. Le hace falta unas imágenes aquí para que capte el interés de los niños. Maestro, coloque la biblioteca de otro modo. Entonces, ya esas sugerencias yo debo decir, gracias por la recomendación. El SAE se sustenta mucho en la palabra retroalimentación. Retroalimentar o devolución, sí, es una palabra semejante, se usan con el mismo sentido, ¿no? ¿Qué le devuelvo? Llega a mi ATP o llega mi supervisor y se para ahí y me recomienda. ¿Sí? Eso es recomendar, propuestas de mejora, sugerencias, y eso para que el profe cambie y vaya innovando cada vez. Si la pasamos, bueno, también hay que ver, que considerar que los maestros pasamos por varias etapas. Esta es una diapositiva que le cooptamos a la Mejor Edu, en la maestra de Telvina Sandoval, donde ella documenta, pues, en varios documentos de política actual, que los profes no somos iguales a lo largo del servicio profesional. Cuando uno empieza, bueno, la formación inicial, obvio, las normales, la UPN o quienes hayan estudiado en universidades, otra carrera como psicología, bueno, uno tiene una formación inicial, pero ya cuando trabajas, la inserción nos demanda unas cosas, y el SAE debe distinguir al profe que recién llega al profe que ya casi se jubila, porque el que recién llega tal vez necesita que le expliquen hasta cómo subir calificaciones, cómo debe tratar con los padres de familia, sugerencias para el manejo de la disciplina, etcétera, ¿sí? Entonces, son unas necesidades muy incipientes, muy diferentes al que ya menos se va a retirar. Entonces, vean ahí las etapas que nos maneja la Mejor Edu, la formación en servicio, la inserción a una nueva función. Si ya estuve 20 años de profe, pero ya me voy de director y tengo que volver a aprender muchas cosas. Y finalmente el retiro, ¿no? El retiro con dignidad, el retiro con toda la satisfacción de haber dicho, trabajé mucho, me cansé, y pues como dice el poema de Amado Nervo, vida, estamos en paz. Si nunca me dieron un descuento que no me mereciera, nunca me bajaron puntos porque no di motivo, bueno, servicio público educativo, estamos en paz. Es magnífico ser profe en esta vida. Y si volvieran a ser, volvería a ser profe. Bueno, vean este esquemita de la propia Telvina Sandoval. La formación inicial es de 4 años en las normales, o en UPN, o en otras modalidades, ¿sí? Hay una etapa de iniciación a la docencia. De los 3 a los 5 años, el profe ya como que se va asentando. Ya va entendiendo la cultura magisterial. Por eso yo creo que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. O sea, si yo me junto con profes trabajadores al rato, también, oiga, profe, ¿de dónde sacó eso? Y, qué ingenioso su salón, qué bonito ambiente genera, cómo trata a las mamás. Yo quiero ser como usted. Y algo le aprenderé, a lo mejor hasta algo le supere después, ¿no? Y claro que también el sentido contrario. Si yo ando con los que llegan hasta el martes y suspendo y ando y echándome chéveres delante de mis estudiantes, lo cual es muy penoso, pues al rato ya ando igual que ellos, ¿no? Finalmente, miren, la formación continua o permanente. Y de eso ahí nos documenta la Mejor Edu que hay muy poca investigación todavía. Bueno, aquí está la definición de esa. Ya fue un preámbulo bastante largo, pero ya dijimos asesorar y acompañar. Es un conjunto de mecanismos articulados, actividades para apoyar la mejora de la práctica docente. Es decir, se enfocan en los profes, en las y los docentes. No se enfocan en la mejora del propio ATP o ni siquiera tan directamente con los aprendizajes, que es el fin último. Claro que sí, pero yo lo que trato es que los profes mejoren su práctica docente. Esa es la definición del SAE. Y hay un referente, yo les mencionaba al inicio cuáles son los perfiles del docente, de la buena docencia o de las buenas prácticas docentes. Pues hay una listita organizada en 4 dominios en el marco para la excelencia. Y claro que para cada función, las 4 funciones que establece el marco para la excelencia, cada uno puede mejorar, cada uno puede requerir asesoría en determinado momento, ¿sí? Yo creo que casi siempre
Pero bueno, si vemos los dominios, nada más sin entrar en los indicadores. El primero, el que digan, asume su quehacer en apego a los principios filosóficos. Educación intercultural, educación inclusiva. Cuando alguien asume la inclusión en la práctica, no rechaza estudiantes, si no niega a un discapacitado ser mi alumno, no discrimina a un indígena, no descuida al que menos tiene. El laicismo, la gratuidad, la interculturalidad, bueno, es una lista de rasgos bastante interesante. Y la parte ética y legal. Pues bueno, en lo ético me detengo poco, pero yo creo que no es nostálgico, no es trasnochado decir que el profe es un ejemplo de los niños. Si yo llego a la escuela como profe, debe de ser una presencia, una limpieza en su persona, una forma educada de dirigirse a los niños, una forma respetuosa de que las gentes digan, es un excelente maestro, parece maestro. Si yo llego así como que sucio de 2-3 días, y llego tardecito y hasta con aliento alcohólico, ¿qué ejemplo puedo ser yo? Para una futura generación. Y bueno, la parte legal cada vez más exigente, y el tema de los protocolos ahí, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dice que todo el que por sus funciones tenga a su cargo menores de edad, ahí vamos los profes, todo el que por sus funciones tenga a su cargo menores de edad, debe garantizar su integridad y su seguridad. Garantizarla, porque la gente nos pone en sus manos o en nuestras manos a lo que más quiere. Si uno dice, lo que más quiero en esta vida son mis hijos, y se lo llevo al profe, aquí le dejo lo que más quiero, no me lo descuide. ¿Sí? Y uno tiene que saber contenido del examen, ¿no? ¿Qué se hace en caso de balacera? ¿Cómo proceder si hay un accidente? ¿Qué se hace si hay un sismo? No diría, aquí ni tiembla, pero el examen es nacional. Y en Oaxaca, en Acapulco, en la Ciudad de México tiembla mucho. Y uno tiene que saber eso porque se lo van a preguntar. Y hay una lista de protocolos grande, como unos 10 por lo menos, de los más importantes, que vienen en el contenido de las valoraciones, porque eso lo debe dominar cualquier docente. Y bueno, entonces ese es un ejemplo de todo lo que nos enmarca este marco para la excelencia. Aquí están los del ATP, están los de director y los de supervisión. Bueno, algunos principios para la mejora continua de la educación. Pues hay un enfoque de derechos. Entonces ya queda, por ejemplo, de la escuela desterrado en las normas el poder negarle el acceso a un niño. Debemos de darles el servicio. El suspenderlo porque se peleó, porque no entra en tarea, eso está atentando contra sus derechos humanos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de una visión humanista, hay que uno tratar de asumirla en la práctica. Y bueno, esas ideas que les pongo aquí son digamos, el trayecto que deberíamos perseguir desde el SAE. Vamos a las escuelas a promover el cambio en ese sentido. Y la formación situada, precisamente el SAE, el consejo técnico, el intercambio de experiencias, dice, el profe se forma en el sitio donde trabaja, en la situación donde ahí nota las problemáticas de manera cotidiana. Aquí y no en un edificio de cristal, en una universidad ahí muy bonita, donde los niños no tienen lugar, donde los problemas de la escuela no tienen lugar. Sí, claro que complementa una maestría, pero el profe se forma principalmente en su misma escuela con los que comparte trabajo cotidiano. Entonces, bueno, esa sería la recomendación. Los intereses de la formación emergen del contexto. O sea, tengo unos niños que no aprenden a leer, tengo unos niños con problemas en las matemáticas, tengo una parte de mi grupo que se me está rezagando, traemos dificultades de convivencia. Ahí están las necesidades de formación. ¿Cómo puedo yo pensar en atender esas necesidades? Básicamente las situaciones problemáticas. Y bueno, durante mucho tiempo del servicio que yo he sido parte, nos dedicamos a revisar antologías de unas y de otras, unas muy buenas, otras no tanto. Y ya muy tarde en mi ejercicio de 36 años de servicio, yo creo que ya después de los 20 años se empezó a hablar de esto. O sea, no todo es Piaget, no todos son textos. Hay que leer la realidad, el plano 1 del programa analítico, ¿no? Hay que leer lo que pasa aquí.
retomando a Paulo Freire, por cierto. Bueno, el objetivo del SAE, ¿cuál es? Coadyuvar. Cuando uno dice el verbo coadyuvar, quiere decir que hay otros que también. ¿Quiénes son los otros actores? El mismo colectivo docente. Si yo no puedo decir que estoy esperando que vengan de la supervisión a decirme cómo mejore mi escuela. Es como que me quedaría estancado, ¿no? El SAE coadyuva, pero coadyuvar es que como que empuja poquito también, igual que con los otros, ¿no? Ni los deja solos, ni se lava las manos, pero tampoco carga con todo. Y bueno, vean la última parte de la definición es asesoría y acompañamiento especializados. Estamos en el proceso de adquisición de la lengua escrita. Pues yo creo que es un reto que quien sea ATP del lenguaje sea el que sepa más de eso. Tiene tiempo de leer, preparar materiales, ha trabajado con primero, ha enseñado a muchos niños a leer y por eso tiene habilidades para acompañar a ese profe novel o no novel también, que puede tener mucho tiempo trabajando, pero que a lo mejor sus prácticas siguen siendo apegadas a un método muy tradicional y que no responde a lo que se establece en los programas actuales. Entonces es una asesoría especializada. Hay 3 objetivos específicos. El primero, mejorar la práctica docente, que ya dijimos, apoyar a las maestras y los maestros en cualquier dificultad que tengan, desde manejo de la disciplina, desde falta de dominio de un programa, desde cómo planear, cómo evaluar, y contribuir a la transformación de las escuelas. Creo que pues es muy bonito cuando uno llega a una escuela y ve un ambiente de armonía, de sana convivencia. Hoy por la mañana estuve en un evento de escoltas y se respira una comunidad muy bonita. Señoras y señores ahí observando a sus hijos, los niños haciendo su mejor esfuerzo, los profes ahí estresados para que les salgan bien las cosas, un protocolo para el ingreso, la escuela limpia. Esta es una escuela bonita, una escuela que yo digo, ojalá que todas las escuelas funcionaran así. Ahí lo que le falta a esa escuela es espacio, pero de ahí en más, una hermosa escuela que creo que deberíamos sentirnos orgullosos de lo que los profes pueden lograr. Características del SAE. Pues bueno, algunas, aquí les muestro algunas, destaco algunas en guinda. El trabajo técnico pedagógico de la supervisión se organiza desde el SAE. Entonces no nada más el del ATP o no nada más el del supervisor. Los que hay ahí, si es el solo, pues bueno, el solo, ¿no? Pero a veces son 4 o 5. Y entonces ahí se organiza todo en el marco del SAE. Es dialógico, muy congruente con el modelo de la nueva escuela mexicana. Enseño, pero aprendo. Creo que hay que valorar la experiencia de cada docente en su escuela y uno lleva y trae. ¿Sí? Creo que lo más enriquecedor, no me queda duda, estoy convencidísimo de que yo he aprendido mucho. Cada curso que me piden que dé. Se les es que soy el que más aprendo porque luego ahí los profes dicen cada cosa que uno aprende y toma nota o nos obligan a buscar lo que no sabía. Es muy dialógico el aprendizaje y además es situado y dirigido al cambio educativo. Entonces vean ahí, hay una dicotomía en la supervisión. Dice Alberto Arnaut en algún texto que el supervisor tiene una doble función, mantener algunas cosas y cambiar otras cosas. ¿Cómo uno puede tener esas dos caras? ¿Cómo puede ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Un ratito es el que ayuda y otro rato es el que reprime. El mismo, el supervisor. No se puede faltar, no hay permiso, cumple el horario. Ya son muchas suspensiones de clases. ¿De dónde está su planeación? Él exige el cumplimiento de normas, pero también va y promueve, cambien esto, estaría bueno que un proyectito de lectura, vamos innovando lo otro, vamos instalando la señalética de la escuela, vamos organizando un simulacro para que aprendan los niños qué hacer, vamos a meter lo que nunca se ha hecho. O sea, que no se pierda lo que se debe mantener, pero a la vez promover que se haga lo que nunca se ha hecho. Pues esa es esa dicotomía bonita. Creo que quienes trabajemos en el SAE somos agentes de cambio. ¿Quiénes integran el SAE? Aquí es contenido de los reactivos para quienes van al examen. Esta anterior, ahí puede ser que el reactivo sea de elección de elementos y les diga, identifique las características del SAE. Por ejemplo, yo pondría aquí un distractor. Es un instrumento de control para garantizar el funcionamiento regular de la escuela. Eso no es el SAE. Sí, el SAE no es para
amedrentar profes, para descontar días, no. Entonces no es un instrumento de control para que la escuela funcione. Tampoco, yo diría otro distractor. El SAE es un órgano para mantener el estado de cosas en la escuela y que se sigan reproduciendo las prácticas que han imperado por años. No, eso es lo contrario al SAE, que se haga lo que nunca se ha hecho. Cambian los niños, cambia la sociedad, llega al mundo de Internet, la escuela debe funcionar con Internet. Sí, ojalá que la Secretaría del Gobierno me lo pongan, pero mientras llega a la Secretaría, llega el gobierno, yo le busco el modo y salgo adelante. Y les digo porque lo hemos hecho en muchos contextos. ¿Sí? Estamos exigiendo que nos pongan Internet, mientras nos organizamos con los padres de familia, entre profes, con el Club de Estados Unidos. O sea, no se nos cierra el mundo. Eso sería una recomendación. ¿Quiénes integran el SAE? Otros reactivos. Pues un supervisor o supervisora, ¿sí? Asumiendo el lenguaje de género. 2 ATP en preescolar o primaria. Se debe haber por lo menos 2 ATPs. 3 ATPs en secundaria. Van especializados ahí de matemáticas, de lenguaje, etcétera. ¿Sí? Una ATD o ATP es el que sigue. Un asesor técnico de funciones de dirección, que no deja de ser director, que se queda en su escuela, pero que se le pagan unas horas extra para que ayude a otros directores o directoras a mejorar su práctica docente. Entonces, el ATD tiene esa particularidad que se mantiene en su escuela. ¿Sí? Y en el 16º dice que los tutores específicamente no son parte de la supervisión, pero se coordinan mucho con la supervisión. Entonces, el SAE debe estar muy en congruencia con el tutor. Y bueno, yo ahí les observo una gran ausencia, ¿sí? Yo veo que es un área de oportunidad para quienes somos parte. Yo no digo de la Secretaría ni culpo a nadie. Yo digo, no nos estamos vinculando con los tutores. Deberíamos asegurar que el tutor está haciendo un apoyo y no alguien que pide papeles para que le paguen, sino es un profe experimentado, que el tutor lo escojan por ser el mejor profe. Es de reconocimiento el proceso con ellos. Se le reconoce como es un buen profe y lo invitamos a ser tutor. Y esa es una ausencia, yo así la noto. Las funciones del SAE. Pues bueno, primero 2 grandes funciones, 2 grandes campos. ¿Cuál es la diferencia entre asesorar y acompañar? Y esto lo retomamos del fichero de la supervisión, donde habla de las funciones precisamente de esta figura, y dice, pues asesoría es un proceso formativo que involucra aprender de la experiencia y que es dialógico, sistemático y que lleva una connotación eminentemente del experto. Cuando alguien me asesora es porque sabe un poquillo más que yo. Ese es el asesor. Entonces, ¿cómo un asesor? ¿Yo cómo voy a saber más que todos? No, pero usted va a un grupo y va a una necesidad y va y se documenta y regresa. Otro día. Esa es la lógica de la función de asesoría. Se notó que el niño me acaba de llegar un niño autista y no tenemos servicio de USAER, pero voy y me apoyo con la gente de USAER y me recomiendan documentos y ya me sugieren quizá que se le haga un diagnóstico y ya determinamos un plan de intervención. Entonces, el asesor se documenta y por eso sabe más, porque lee, porque además tiene experiencia. ¿Cómo asesoro sobre los procesos de lengua escrita, de adquisición, si nunca lo he trabajado ni he leído? Pues no sería un buen asesor. El acompañamiento, ya les decía, es que el que va junto, el que va a mi lado, el que se corresponsabiliza de los resultados. Si traemos 4 niños en riesgo de reprobación, voy a venir más seguido a traerles materiales, aquí nos vemos, para que esos niños no se nos queden. Si vamos a rescatarlos, vamos a darles la mano. Entonces, es una colaboración. Y colaborar significa trabajar juntos. Bueno, ahí nos indican en ese documento que se deberían focalizar al menos 2 escuelas, las que tengan más necesidad de apoyo. Quizá la que tiene resultados más bajos, quizá la multigrado, quizá la más alejada, quizá donde llegó el profe nuevo, quizá donde hay muchos problemas de convivencia, uno ya vería, pero se pueden focalizar. No significa que las demás las abandonen. Las funciones de los supervisores en el marco del SAE. Yo creo que aquí, para recordar y para el examen, fíjense más en los verbos. ¿Sí? Los verbos cambian del supervisor al ATP.
sea, ¿quién es el que es la autoridad? El supervisor. El ATP no es una autoridad. Él es un colaborador, es mi compañero. Y el supervisor es mi jefe. Esa es la diferencia en los verbos. Entonces, miren, él coordina. Si vemos las funciones del ATP, el ATP no coordina. El ATP colabora. Luego dice, establece comunicación con los directivos. El vínculo con los directores es naturalita del supervisor, no del ATP, que eventualmente, claro que puede haber diálogos, pero no le corresponde establecer la comunicación. Gestionar acciones. ¿Quién gestiona? El supervisor o supervisora. ¿Quién determina? O sea, toman las decisiones, pero en colaboración con ATP, AT o ATD y con los directivos de la zona. Asegura que los docentes de nuevo ingreso reciban tutoría por 2 años y vincula las acciones del SAE con otras acciones. O sea, ahí vean cómo el supervisor es el jefe, ¿sí? Claro que con un sentido muy académico. ¿Cuáles son las funciones de los ATP? Y aquí vamos a ver los verbos, ¿no? Propone, asesora, visita, orienta, impulsa, participa, pero no determina, no gestiona, no indica. Esas son básicamente las diferencias. De ahí en más, son muy parecidas a las del supervisor. Yo creo que el supervisor es como una conjunción donde se intersectan 2 conjuntos y comparten esa función. Entonces, bueno, vamos a la que sigue. Prioridades. Bueno, eso es ya de otros documentos, pero ¿cuáles son las prioridades después de la pandemia? Y los que estamos trabajando el SAE acá en nuestra zona, pues hemos ido ya estos días a varias escuelas y es muy preocupante tener niños en 4º, 5º que no saben leer. Como que esos 2 años de pandemia, a pesar de que hicimos fichas, mandamos trabajo, nos apoyamos en WhatsApp, se nos quedaron muchos niños que no saben leer ahorita en 3º, 4º. Unos no fueron al jardín de niños ni lo pisaron. Cuando les tocaba, estaban confinados, entonces llegan a la escuela y muestran una serie de dificultades bastante preocupantes. Entonces, pues bajo logro o pérdida, así lo maneja la SEP, pérdida de aprendizajes. Hasta cosas que sabían se les olvidó. Habilidades para la vida, el asunto emocional. O sea, hay algunos estudios de los niños que se les prohibió juntarse con otros, el tener miedo a andar con otros, porque se contagiaba. Y llegan a la escuela y no tienen miedo, no te me arrimes y no me puedo quitar el cubrebocas. Y mi mamá me dijo que no me juntara con nadie. Y claro que ahí hay problemas que atender. ¿Cómo atender la permanencia y el egreso oportuno? Yo creo que esa parte muy discutida entre profes también, y claro que a nivel político nacional, reprobar o no reprobar. ¿Sí? Yo soy partidario de que hagamos lo posible porque no repruebe nadie. Y menos que se salga de la escuela, porque cada niño que se sale es un eventual marginado, es un eventual trabajador con los peores salarios, potencialmente sea hasta un malviviente, hasta mi vecino al rato, el que se salió de 3º de primaria, que es un grosero, que no es educado, que el sistema de educación pública no le dio lo básico para ser un buen vecino, un buen ciudadano, ¿no? Entonces, a nadie le conviene que haya un reprobadero. Yo creo que esa parte no nos ayuda. Y hay unos focos tradicionales aquí en Zacatecas, en particular el tema de las telesecundarias, ¿no? Porque su ubicación es en localidades pequeñas, en contextos de desventaja socioeconómica, entonces ahí hay un foco para apoyar después de la pandemia. Y bueno, también ahí pensemos en cuál es el rumbo, hablando de la excelencia, pensemos en los consejos técnicos que ya nos dicen, ahí nomás hay unas orientaciones, pero ustedes se van a organizar. Y entonces ahora sí como que nos quedamos colgados de la brocha. Cuando estábamos acostumbrados a que nos dieran una guía y nos dicen, a ver, que el colectivo se organice. Y uno reúne al cuerpo de la supervisión y los directores y directoras y dice, a ver, maestro, pues usted qué nos orienta para que nos vaya bien en esta compleja tarea de determinar el asunto de los programas analíticos, en particular ahorita que, bueno, algunos profes almuerzan, comen y cenan programa analítico y a veces les indigesta tanto, ¿no? La autonomía, creo que vamos a una creciente autonomía, lo cual es muy, muy bueno. Yo creo que desde hace mucho algunos hemos ejercido con permiso y sin permiso
un buen nivel de autonomía, pero que el hecho que sea una política educativa nacional, pues miren, me están dejando que yo decida y yo tengo que tomar ese toro por los cuernos. Entonces, pues la autonomía se va construyendo, dice Paulo Freire, en la experiencia de varias innumerables decisiones. Tienen que ser un ejercicio de la libertad, básicamente. Entonces, no vamos a decir que qué miedo a la libertad, vamos a tomarla con responsabilidad. Y bueno, eso de la autonomía, miren, aquí nos va algunos ámbitos de decisión para el SAE. ¿Cómo abordamos los programas de estudio? Con la SEP y sin la SEP. Si la SEP me ayuda, bueno, no me espero al curso. Vamos desde ahorita haciendo proyectos, vamos trabajando cuestiones contextualizadas, vamos respetando la diversidad del grupo. Bueno, esa era una frasecita que por ahí me encontré en el plan de estudios en la página 21. Es una frase hecha, dice, ¿en qué podemos ejercer la autonomía profesional? Pues ahí nos dan esas ideas, ¿no? En nuestra propia formación, en las trayectorias formativas de nuestros estudiantes, bueno, entre otras. Esta parte me parece como un imaginario del SAE. Retomo una frase de la maestra Alba Martínez Olivé, que dijo, la escuela al centro y con el aprendizaje como razón de ser. Cuando uno dice la escuela al centro, significa que en Zacatecas lo más importante no es la CEDUSAC, no son las oficinas centrales, ¿sí? Las oficinas centrales es la escuela, porque ahí tiene lugar el aprendizaje y los demás estamos para apoyarle. La supervisión, el sede, la región, las oficinas de la CEDUSAC están para ayudarle a las escuelas a que tengan más bonitas bancas, mejores instalaciones, que tengan más material, que tengan un apoyo de salarios y de sanitarios dignos, de uniformes. Claro que es una tarea titánica, no todo es, pero que nos quede claro que lo más importante de todo es la escuela, y la escuela está no para cuidar niños, para que el aprendizaje tenga lugar. Por eso esa frasita se me hace muy bonita, muy completa en el imaginario del SAE. No estamos para pedirle cosas a la escuela, estamos para ayudarle a la escuela. La escuela al centro y con el aprendizaje como razón de ser. Entonces, bueno, concluyo casi este tema del SAE, que es el más larguito, pero ya casi lo termino. Algunas acciones así ya, muy concretas. ¿Qué haríamos? Pues bueno, yo creo que lo primerito, darle más al que más necesita. ¿Cómo nos organizamos para tener una lista así bien clarito por nombres, de escuela por escuela, de los niños que probablemente reprueben, de los que están en riesgo de salirse de la escuela? Esos son los primeros. Y luego ya los que tienen bajo rendimiento, pero el que se me anda yendo de la escuela, yo diría, no, que no se nos vaya ningún niño. Cada niño puede ser una historia, ¿no? Quizá un día nos digan, la maestra, gracias a ella no me salí de la escuela. O el profe fue el que me dijo, no te vayas, deja eso de irte a trabajar y mente otra vez. Termina tu escuela y luego ya verás. Y gracias a ese maestro no me fui. Fui a hablar con mis padres, fue hasta mi casa a sacarme de la vagancia. Andaba en la calle limpiando vidrios y el profe fue y me logró hacer que regresara a la escuela. Creo que cada niño que rescatemos vale la pena. Si uno es, que nos quede siquiera ese recuerdo. Yo un día fui y rescaté a un niño que se andaba saliendo de la escuela y hicimos que lo mandaron otra vez. Bueno, el tema de las emociones no es menor. Yo creo que ahorita en el discurso adulto está tremendo el asunto de la inseguridad. Prendan cualquier estación de radio por la mañana y escuchemos lo que están hablando. ¿Sí? Muertos aquí, muertos allá, pero luego eso se traslada a la familia. Y la familia lo comenta ahí con el televisor encendido, a la hora de la comida, y los niños ahí andan, y no los tomamos a veces en cuenta, pero el niño está siendo dañado psicológicamente. El temor a vivir, el temor a salir a la calle. No podemos ir a ver a tu abuelita porque allá quitan carros. No puedes ir el fin de semana allá porque llegaron hay unos malvivientes y se instalaron. No puedes hacer esto, no puedes lo otro. El niño ocupa atención emocional. Y los profes, desde luego que también los profes. Y el tema del logro de los aprendizajes, ¿no? Yo creo que la lectura más que nunca, el tema del pensamiento matemático, claro que es una prioridad todavía. Pues ahí está
Con eso que el SAE apoyara, es mucho. Si yo no digo que todas las asignaturas, ni todo, que se me ocurre, no. Con eso no nos la acabamos. Y más cuando tiene una zona como la de que soy parte, con más de 2.530 y tantos alumnos, si uno, pues, ni para saberse ni los nombres. Es imposible, pues. Ni siquiera de los que hay uno focalizando. Uno hace su modesto aporte como puede. Hay que tener un plan de trabajo. Si el que no tiene plan de trabajo anda ciegas, anda a la deriva. Si aquí tenemos un mapa de navegación y esta estructura está recomendada en el fichero de la supervisión. Hay que partir de un diagnóstico. Y ahí el diagnóstico parte de los diagnósticos de las escuelas y de las visitas que uno hace. Y uno va diciendo, aquí está el asunto más preocupante. Aquí está menos grave el problema, acá hay que ir más seguido. Hay que plantear objetivos, metas y acciones. ¿Sí? Y además, pues hay unas columnas que no están aquí mencionadas, quién y cuándo. Que no quede nada más como un documento para entregarle a nadie. Es que me están pidiendo de la región su plan de trabajo. Les daré una copia, pero el plan de trabajo es mío y del equipo de ahí de la supervisión. Que eso nos debe de orientar lo que hacemos. Y ya que alguien más lo quiera conocer está bien, pero no lo voy a hacer pensando en entregárselo a nadie. Si es mi carta de navegación. Y específicamente en las acciones de asesoría y acompañamiento, la parte académica como lo fundamental, como agentes de cambio que nos asumimos. Y debe incluir seguimiento y evaluación. El seguimiento basado en indicadores, en cosas observables, con apoyo en evidencias que pueden ser desde bitácora, registros, fotos, testimonios. Bueno, esa es la estructura bastante predecible incluso, porque es la misma del programa escolar de mejora continua, por cierto. Bueno, aquí la menciono muy sencillo. ¿Cuál es el proceso? Según ese mismo documento, primero hacemos un diagnóstico, pero en el terreno de los hechos, ¿sí? No les pido a los profes que me manden nada. Yo voy a la escuela y ahí veo lo que hace falta. Hacemos con eso un plan de asesoría, lo implementamos, le damos seguimiento y lo evaluamos. Y luego otro ciclo igual, es un ciclo, ¿sí? Que esperamos que sea una espiral virtuosa y no un círculo vicioso. O sea, no regresamos a donde mismo, nos regresamos al inicio, pero más arribita. Bueno, aquí ya es una mera idea, así estructuraría yo mi plan de trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo que nos determinamos para el problema? Establecer metas, acciones, tiempos. Y bueno, ahí los responsables faltarían. Era mucho para una diapositiva. Concluyendo con el SAE, pues, el SAE tiene dos grandes campos de actuación, asesoría y acompañamiento. Cuando hable de asesoría, pues vamos a la escuela a apoyarle con saberes expertos. Y el acompañamiento es para ayudar a la escuela como colaboración. Vamos juntos con ellos. Esa sería la distinción. Y bueno, ahí veremos el modo de que se les compartan las diapositivas. Ahí hay algunas ligas para hablar más del SAE, bueno, más de asesoría y de acompañamiento. El segundo tema, muy vinculado necesariamente con el SAE, con el modelo de formación, por eso empezaba con esa parte. El programa escolar de mejora continua, un acercamiento a su origen, a su definición, ¿sí? A su concreción, ahí me comí esa palabra. El origen de este documento está en el artículo 3. El artículo 3 de fecha del 15 de mayo de 2019, del decreto emitido por el presidente de la República, hay un 17º transitorio. Como que todo el mundo nos fuimos a analizar que se derogó el concepto de calidad, que se quitó el INE, donde se mencionaba el servicio profesional docente se quitó y se incluyó lo de excelencia, que inicial ya también es de básica. Pero en el último párrafo hay un 17º transitorio. Si lo quieren buscar en internet, ahí dice: todas las escuelas de educación básica contarán con un programa de mejora continua que considerará y enlista los 8 ámbitos. Es decir, esto, para que eso desaparezca de las escuelas, tendrían que reformar el artículo 3. O sea, sería un
una reforma a la Constitución. O sea, imagínense el nivel, pues, de normatividad que le están dando a esto. Y también aparece en la Ley General de Educación, me parece que en el artículo 42, pero en el artículo 3, pues si alguien quiere que ya no haya programas escolares de mejora continua y vivir en la ley, porque, bueno, uno puede decir, yo vivo fuera de la ley y no lo hago, aunque diga el artículo 3, ¿no? Pero el artículo 3 dice que todas las escuelas lo deben de tener. Y ahí nos enlista los 8 ámbitos. Entonces, bueno, a mí sí me hace importante, ¿no? El antecedente es la ruta de mejora, bastantes cuestiones semejantes. La ruta de mejora que ya ahorita no es vigente, pero que en los reactivos de promoción vertical y de admisión viene bastante. O sea, aunque ya no sea válida, hay algunas cosas ahí. La SEP nos lo recomienda de leer, porque precisamente ahí se habla de autonomía, sistema básico de mejora, de prioridades. Y miren, ahí esa partecita está en el acuerdo 717 y en esto de la ruta de mejora. Es del sexenio anterior. Sin embargo, yo creo que no es borrón ni cuenta nueva, ¿no? ¿Cómo funcionan las escuelas? ¿Cómo funciona el cambio en el mundo? Ese esquemita lo vimos muchas veces en Consejo Técnico. Y creo que aquí están en verde las 4 prioridades y en tonos de azul las 4 condiciones para mejorar una escuela. ¿Cuáles son las prioridades? El aprendizaje, prevención del abandono, la normalidad mínima y la convivencia. Esas son las prioridades. Y yo creo que, pues bueno, uno se echa a veces así como que divergencia con otros compañeros porque el tema de la normalidad mínima como que ya no se menciona, como que queda ahí en la tierra. Por cierto, la Ley General de Educación dice que se renovará, se elaborará un listado de rasgos de la normalidad mínima. En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se menciona la normalidad mínima. Las escuelas funcionarán con una normalidad mínima y ahí menciona algunas cosas. Dice, porque cuando uno no se apega a la normalidad mínima, afecta a los niños. El gran perdedor del que no hay clases son los niños y es un derecho irrenunciable. Entonces, pues no deberíamos pensar en afectar los derechos. Yo digo que el profe se cansa, ocupa un día así. Yo creo que debería haber un sistema de estímulos donde el profe que nunca falte, denle un bono. El que nunca pida permisos, un pago extra. Pero que no se suspenda clases. Motivar a la gente de otro modo. No todo es dinero, yo creo que no. Muchos hacen las cosas con dinero y sin dinero, pero ¿cómo promovemos que la escuela parezca de primer mundo? Si ¿cuándo hay clases? Cuando diga el calendario. Y ese profe que nunca falta, que nunca llega tarde, denle su reconocimiento. Y el profe vaya contento, diga, no, yo nunca falto porque pierdo eso. Pero bueno, estos 8 elementos del sistema básico de mejora es prácticamente, fíjense, prácticamente los 8 rasgos del programa escolar de mejora continua. Un poquito reformulados. Ahorita los veremos, pero enunciados casi lo mismo. Aquí tenemos la estructura comparativa de lo que era la ruta de mejora y de lo que es el programa escolar de mejora continua. Si se fijan en rojo, les coloqué aquí los elementos en los que se parecen. Ambos hablan de diagnóstico, ambos hablan de objetivos, metas, seguimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que la ruta de mejora era anual y el programa escolar de mejora continua es multianual. O sea, el mínimo debe ser para 2 años y hasta 4. Ambos se conciben como un sistema de gestión. ¿Y qué es un sistema de gestión? Un sistema de organización y funcionamiento de la escuela. Es para el cambio, además es el instrumento para el cambio. Entonces, vamos a ver específicamente los procesos de la ruta de mejora eran así, era un ciclo donde se planea, se implementa, se le da seguimiento, se evalúa y se rinde cuentas. Pues en las orientaciones para el programa escolar de mejora continua también establece una rendición de cuentas, solo que no lo pone como un apartado. ¿A quién se le rinden cuentas? A la comunidad escolar, ¿sí? A las niñas y niños, a los mismos compañeros profes, a los padres y madres de familia. Entonces, bueno, el programa escolar de mejora continua hace patente las voluntades de la comunidad escolar para mejorar su escuela. Entonces, pues es un instrumento para el cambio, un instrumento para la innovación. Básicamente así hay que concebirlo.
y considera 8 ámbitos, aquí los tenemos enlistados. Son los 8 ámbitos que ustedes los localizan en la Ley General de Educación y en el artículo 3. Y bueno, es interesante, por ejemplo, el 7, infraestructura. ¿Cuál es el siguiente anexo que ocupa mi escuela? ¿Qué ocupamos? Unos sanitarios, el cerco perimetral, ponerle internet, una biblioteca. ¿Qué es lo que le hace falta? No es lo más importante, pero hasta eso va incluido aquí. Uno puede decir, pues en el aprovechamiento académico hay mucho niño rezagado, hay tal vez mucha reprobación, pues ahí está otro ámbito, si se fijan, son 8 ámbitos. Cuando uno hace el diagnóstico de esto, la SEP le llama diagnóstico integral. Ahí tomen en cuenta para sus reactivos. ¿Qué elementos considera el diagnóstico integral? Ámbitos. Si no los considera, entonces no es un diagnóstico integral. Si yo nada más me enfoco en la parte académica, pues sí es un diagnóstico, pero no es integral. Incluye hasta la carga administrativa, incluye el desempeño de la autoridad, ahí va el ATP y el supervisor fletado en esa evaluación. Ahorita, si hubiera algunas preguntas, las retomamos. Creo que quien es integrante del SAE y quien sea destinatario de las acciones del SAE, un profe, una maestra, un director o directora, tenemos que tener un alto grado de soñador. Así como que esta profesión no está para gente que no tiene esperanzas, para gente que diga que no tenemos remedio, pues puede estar en otra profesión, pero no de profe. Váyase por ahí a pegar piedras, a manejar un autobús, no sé, en otra cosa, pero si no tiene esperanzas, no se venga de profe, porque aquí se ocupa gente que quiera cambiar el mundo. Y entonces, dice esta frasecita, un niño, un profesor, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. En el entorno muy inmediato, el programa escolar de mejora continua puede cambiar poquito la escuela, de manera imperceptible, pero ¿cómo hemos llegado a tener escuelas tan bonitas con unos árboles enormes, con unos anexos que alguien llegó y gestionó esa cancha, alguien luchó para que hubiera ese cerco perimetral, alguien gestionó esas aulas donde estamos tan a gusto, o sea, hubo profes que anduvieron ahí, tal vez es el que plantó ese árbol y ya está bajo tierra, pero miren, ahí está el testimonio de la vida, de algún modo vive en esas plantas. Entonces, bueno, maestro, les agradezco la invitación y ojalá que les aporte poquito para su aprendizaje. Muchísimas gracias, maestro. Siempre, la verdad que siempre es un gusto y un deleite escucharlo, maestro, siempre tan muy acertado en todo lo que nos comenta. Muchísimas gracias, compañeras que nos acompañan de manera presencial. Seguimos desde la Escuela de Formación Sindical de la sección 34 del CENTE y aquí continúan las maestras, a pesar de que está muy frío aquí este edificio, pero aquí están las maestras que nunca nos fallan. No sé si tuvieran alguna pregunta, compañeras, al respecto. ¿No? Muy claro. Muy bien. Pues agradecerle, maestro. Muchísimas gracias por su participación, por su colaboración y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro. Muchísimas gracias a ustedes también, compañeros, que nos acompañaron desde sus casitas. Los esperamos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde con otro tema sumamente importante como el de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.